que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben que ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por nuestras plataformas digitales en TuneIn o YouTube. Yo comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional, en tanto tenemos contacto con nuestra primera invitada del día de hoy para desarrollar el tema que preocupa a todos los venezolanos, que tiene que ver con la situación, uno de los temas económica en nuestro país. Bueno, ayer, según la prensa internacional, en Venezuela, como parte de esta y otra vez supuesta cruzada anticorrupción, tema que desarrollamos ayer con nuestros invitados, fue detenido por la trama de PDVSA el empresario colombiano Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, y esto lo tomo del portal Monitoreamos. El empresario colombiano Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, fue detenido en Venezuela, dice la nota, como parte de la operación anticorrupción escenificada por dice la nota, el régimen de Nicolás Maduro en medio de la purga interna del chavismo. La noticia anticipada por Portal Alberto News fue confirmada más tarde por CNN en español por una fuente policial cercana a la investigación. Según la fuente, Pulido Vargas fue arrestado en el marco del caso PDVSA Cripto, por el que han sido detenidos más de 30 funcionarios y empresarios chavistas. Ya el pasado 28 de marzo, el fiscal Tarek William Saab confirmaba en una entrevista con W Radio de Colombia un allanamiento en contra de Álvaro Pulido, aunque evitó ofrecer mayores detalles. La detención se conoce 2 días después de que el portal de investigación armando.info revelara que Saab y Pulido estuvieron entre los intermediarios fantasmas que más petróleo se llevaron de PDVSA sin pagarlo. Bueno, este esquema, saben ustedes que se creó para evadir las sanciones y que forma parte de la investigación que el oficialismo ha puesto en marcha. Ahora, hay toda clase de versiones encontradas acerca de las razones, los motivos y el alcance. La reacción política del Partido Comunista de Venezuela es la siguiente: exige investigar a Maduro por corrupción en PDVSA, no era posible sin su consentimiento. El secretario del Partido Comunista de Venezuela, Óscar Figuera, exigió este martes que Nicolás Maduro sea investigado como responsable directo de la trama de corrupción en PDVSA. Esto está entre comillas. Nosotros insistimos en que también debe ser investigado Nicolás Maduro, porque el presidente de la República no solamente es el responsable de la hacienda pública, sino quien designó la Comisión Presidencial para la Reestructuración, la Salvación. Por lo tanto, es responsable directo de ese equipo que actuó en Petróleos de Venezuela. Bueno, si las cosas funcionan como las describía ayer Javier Ignacio Mallorca, la verdad ponemos en duda que esto tome vuelo, pero digamos lo destacamos porque es muy interesante la denuncia, lo que dice el Partido Comunista de Venezuela. Además, hubo una cumbre para discutir acerca de la migración, este fenómeno, producto en buena medida de la salida forzada de los venezolanos de nuestro país. Había una reunión convocada por distintos países que han venido manejando este tema. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en esta reunión reiteró que serán devueltos los migrantes que lleguen por vías irregulares a ese país. Alejandro Mayorkas insistió el martes en que los integrantes que traten de llegar a territorio estadounidense deben hacerlo por vías legales que está implementando los Estados Unidos.
Hay un mensaje muy importante que enviar, además del hecho de que estamos construyendo, dijo él, vías legales para que las personas no tengan que arriesgar sus vidas. En el Darién, en México, a propósito de las políticas migratorias en ese país, hay un trabajo especial que publica el diario El Nacional, la Oficina de Washington para América Latina y Amnistía Internacional en Venezuela exigieron que se determinen las responsabilidades del incendio ocurrido en el centro de detención de Ciudad Juárez hace 2 semanas y que causó la muerte de 40 personas, 7 de ellos venezolanos. Los expertos creen que las políticas de los gobiernos de México y Estados Unidos están basadas en la militarización, detención generalizada y expulsiones aceleradas de personas que buscan protección en esos países. Y como siempre, la discusión está ciertamente en torno a las consecuencias, pero la comunidad internacional tendría que, y esto lo decimos nosotros, discutir las causas para evitar que esto siga ocurriendo. Por cierto, la Fiscalía Mexicana acusó penalmente al jefe del Instituto de Migración por muerte de Ciudad Juárez. Esto se informó ayer, martes, que va a proceder penalmente en contra del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, dice monitoreamos, entre otros funcionarios, por la muerte de 40 migrantes en un incendio interior de una estación migratoria en México. Nosotros en este momento vamos a hacer la pausa para ir a publicidad. Regreso, seguimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Cuentos de Espanto y Brinco, una producción nacional independiente de Marta Rosenthal, certificado número 5476. Cuentos de espanto y brinco, tan sorprendentes que lo vas a contar. Cosmos habitado. Para asirios, sumerios y babilónicos, el planeta era un plato que se desplazaba en el cosmos. Ellos la tenían por plana. Al aparecer la filosofía griega, se contemplaron evidencias de que la Tierra era esférica, que certifica la expedición del explorador portugués Magallanes en el siglo XVI. Su lugarteniente, Elcano, la concluye reconfirmando la forma planetaria. El último continente en ser oficialmente descubierto fue la Antártida hacia 1820, pero antes de esta fecha tampoco tenían idea de su existencia. Hoy se habla de la posibilidad de que algunas zonas siderales se encuentren habitadas, aunque de ello no se tiene ninguna constancia. Y si bien en los libros sagrados se señala claramente que había seres que venían de arriba, queriendo así citar la habitabilidad estelar, en la actualidad aún no hay una total apertura al reconocimiento de la existencia de habitantes fuera de este diminuto planeta. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más,
palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. En el corte anterior decíamos que hay un tema que preocupa y mucho, y probablemente es la razón fundamental que ha motivado a millones de ciudadanos a salir de Venezuela, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica. De esto vamos a hablar ampliamente con nuestra invitada, Tamara Herrera. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Ella es economista, directora de Síntesis Financiera. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Desde hace días venimos analizando la situación, sobre todo las perspectivas de cara a este año. Ya estamos en el mes de abril, es decir, ya culminó el primer trimestre de 2023. Yo le pedía un comentario porque da la impresión, a la luz de lo que hemos visto con los datos que ha arrojado la economía estos primeros meses, bueno, que las previsiones de organismos internacionales para Venezuela, al menos hasta el año pasado, no se ajustan a la realidad, son muy distintas. Yo le pedí un comentario, sobre todo producto de lo que está ocurriendo con la inflación o incluso el estancamiento de nuestra economía. La escuchamos. Bueno, lo que hemos estado viviendo más recientemente es un fuerte impacto por la intensificación de la pérdida de poder adquisitivo de todos nosotros. Eso fue especialmente intenso, se hizo a partir durante el último trimestre y el primer mes de este año, el último trimestre de 2022 y ahí hubo entre octubre y febrero una caída del poder adquisitivo de casi 140%, 135%. Eso obviamente obliga todos reducimos nuestro consumo, lo acomodamos, jerarquizamos nuestro consumo y eso generó una alarma porque ya el fin de año y diciembre para muchos sectores, a pesar de la estacionalidad que esperaban mejores ventas, no se produjeron. Así que fue una manifestación preocupante y es todavía preocupante porque la inflación ha pasado a una desaceleración muy importante ahora en el mes de febrero y en el mes de marzo. Nosotros estimamos 4,5% para este mes. Creo que el observatorio también salió con una cifra similar. Creemos que abril va a tener también una inflación baja, que va a estar entre 3,7, 4 probablemente. En el mes de mayo estamos previendo que haya una aceleración si se produce un aumento del salario mínimo que lo lleve a $30 por mes, al equivalente a $30 por mes. Eso va a generar un impacto transitorio sobre la inflación y entonces puede ser que, digamos, esa estabilización del consumo que estamos viendo pueda revertirse. O sea, eso es más o menos hacia dónde va y por supuesto en lo que avance el año las tasas de inflación pueden ser un poco más elevadas y todo eso depende básicamente de esta estrategia del equipo económico del gobierno que ya por quinto año está basada en buscar que se contenga el alza del tipo de cambio para, a su vez, contener entonces de esa manera la inflación. Y eso es lo que ha de hecho producido esta desaceleración que les comentaba, de una inflación que en enero fue de un poco más de 30% y que bajáramos ahora a marzo a una inflación de 4,5 y sea más baja ahora. La pregunta es, ¿qué se necesita para mantener la inflación en estos niveles que nosotros llamamos bajos, por supuesto, pero de cara al mundo son todavía sumamente elevados? Para nosotros sería y seguramente sería una gran satisfacción tener una inflación de 4 o 5% mensual por el resto del año. Pero el punto está en que se necesita en esta estrategia, dada, por así decir, la trampa en la que estamos metidos, se necesita
con certeza que haya una intervención cambiaria, o sea, que el Banco Central venda divisas en la cantidad necesaria, y eso, por supuesto, tiene relación con cómo va el sector petrolero. Y ahí las cosas han mejorado con la participación y el aporte de producción y exportación que hace las empresas mixtas donde está Chevron, pero la producción del resto de PDVSA sigue estancada. Entonces, la mejora, nosotros pensamos que va a haber una muy modesta mejora en esos niveles de ingreso, y por eso es que el gobierno está tan focalizado en contener el gasto. De manera de que seguimos enmarcados en un proceso, una estrategia de estabilización económica basada en instrumentos que son recesivos. Por eso es que no hay una fuerte reanimación. Si tú contienes el crédito, no facilitas ni el consumo ni la producción. Eso no ha cambiado. Este año no se produjo un descenso del encaje que le exigen a la banca. El gasto está buscando contenerse, se ha pospuesto ingresos salariales esperados. Los impuestos esperemos que no sean, o sea, que mejore la recaudación, pero no por creación de nuevos impuestos, porque van a ser de nuevo un impacto muy nocivo como el que generó el IGTF, si tiene esa característica, porque va a ser también recesivo. Entonces, el único factor de estabilización proviene entonces de la cantidad de divisas, las cuales a su vez provienen del éxito y la eficacia en la venta de petróleo. Y ahí tenemos la competencia de los rusos, tenemos los problemas de las sanciones, que eso le quita agilidad, y un fuerte descuento obliga a fuertes descuentos en nuestro petróleo. Así que por eso uno tiene que voltear la mirada a donde se puede negociar algunas facilitaciones en este marco de sanciones, porque y esos pasos son los pasos que permitirían que Venezuela, me refiero a pasos de institucionalización, de rendición de cuenta, presentación de estadísticas, tener un marco legal confiable. Es decir, hay una cantidad de pequeños pasos, incluso ya están sobre el tapete hace mucho tiempo en los acuerdos de negociación, que el gobierno no termina de dar, y entre los tres actores involucrados, entre oposición, gobierno y Estados Unidos, no termina de haber una agilización que permita al menos esa posibilidad de lograr alguna licencia adicional que mejore ese nivel de ingresos petroleros o cualquiera de las otras facilitaciones que podríamos tener. Ahora, si me permite, es una estrategia un poco suicida esta, ¿no? De tratar de contener la inflación, reduciendo el gasto y sometiendo... Lo que he dicho, y la verdad lo he dicho mucho y no me voy a cansar de decirlo porque es fundamental, una estrategia, como en cualquier familia, cuando tú tienes un choque negativo de ingresos, pon tú que quiebran las empresas donde están empleadas 2 personas de la familia, hay un choque negativo, no tienes ingresos, y entonces tú rápidamente si no tienes ahorro o cuidas muy bien lo que tengas, puede ser que alguien te preste, etcétera, etcétera, pero tú vas a contener el gasto y vas a someter racionalmente a tu familia a un periodo de control de gasto y adaptación mientras activamente buscas las soluciones para volver a tener empleo. Entonces nosotros hemos estado, y en los planes de ajuste económico, cuando se dan esos ajustes que antes despreciativamente llamaban paquetazos, bueno, hay un momento de choque en el cual tú tienes que ajustarte, disciplinarte y acomodar las cosas. Nosotros llevamos en ese proceso 5 años, cuando, por el contrario, si está inserto en un programa económico integral que aborde los problemas de fondo que muy generalmente mencioné de la institucionalización, lo que atrae realmente confianza e inversión a este país, entonces ese proceso de ajuste dura, según la gravedad de la situación, puede durar 6 meses, 1 año o año y medio. Y nosotros estamos entrando en el 5.º año
en una trampa donde el gobierno sabe, o sea, el equipo económico sabe que si hay un exceso de bolívares, entonces van a seguir perjudicándose y bueno, usted lo llama suicidio, yo lo llamo una trampa que va quitando oxígeno, que ha quitado oxígeno a la economía camina con dificultad, eso que llaman hipoxia, andar con poco oxígeno en el organismo, y eso hace que tú camines muy poco cuando debieras estar más bien corriendo para mejorar las condiciones de vida generales de toda la economía. Ahora, el impacto que esto tiene en el ámbito social, porque me llamó la atención que nuestra invitada, bueno, proyecte un incremento de hasta $30 para el salario mínimo, probablemente en el mes de mayo. Yo le pediría un comentario. La reducción del consumo la han registrado sectores como Consecomercio, por ejemplo, más de 20-30% comenzando este año. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, lo que le comentaba al inicio, esa caída muy fuerte del consumo que tiene distinta intensidad según el sector, es una parte estacional, o sea, es habitual que las cosas estén, todos sabemos, más flojas o más bajas en el primer bimestre de la economía, pero esto fue más intenso de lo usual y por eso se desataron esas alarmas y efectivamente necesitamos una forma de estímulo que provenga de la inversión y que tenga que atraer la inversión. Eso es básicamente lo que tiene que ocurrir y para eso tienen que producirse reformas de fondo donde no hay ni voluntad ni sentido de urgencia en ese sentido por parte del equipo económico, porque de lo contrario seguramente habrían avanzado muchos aspectos en esas negociaciones, de manera de que sería más, bueno, estoy sobresimplificando esa situación y responsabilizando a el gobierno de no estar dispuesto a hacer ciertos cambios relevantes que son los que sí producirían la inversión que requiere el país. No solo la inversión interrumpe, Venezuela tiene que salir de una situación de aislamiento financiero, no solo por las sanciones, un aislamiento financiero que incluso si quitas las sanciones tienes que asegurar ser un país atractivo y nosotros lo que somos en materia económica es una tendencia más a lo represivo que a la seducción. Entonces, por esa vía tú no vas a traer las inversiones que generan empleo y aceleran la actividad económica. Básicamente eso. Sobre la proyección de este gasto, nosotros trabajamos 3 escenarios de inflación para este año y nuestro escenario base contempla que se lleve nuevamente a 30% ese salario. Si no hasta actualmente lo que están haciendo es han postergado ese incremento salarial y están indexando los bonos de la patria. Entonces, cuando la inflación se estabiliza, ese bono se ajusta poco, obviamente, y eso que ha permitido que en el mes de marzo haya tenido un retroceso importante. Suponemos que al menos eso va a suceder porque, o sea, la tragedia de este modelo de estrategia de estabilización es que no puede descansar sobre la asfixia y hasta ahora ha descansado sobre la asfixia de la economía y en forma directa sobre los trabajadores del sector público por demasiados años. Entonces tú no le puedes pedir a tu familia porque estás en un shock, tú tienes que pedirle que se ajuste y resolver las cosas. Ese resolver el problema de fondo es el que no se ha hecho y entonces tú sigues manteniendo una restricción importante y bueno, entonces estás ocasionando severos problemas de nutrición, empleo, educación, etcétera, en tu propia familia, buscando ese símil de paralelismo que estoy haciendo entre la familia y el ajuste económico. Tú no puedes mantener a un país en un ajuste de corte recesivo por más de un año, año y medio, porque eso quiere decir que es un fracaso de política económica porque no estás haciendo las cosas de fondo y seguimos entrampados, porque está entrampado el gobierno y entrampados nosotros en esta política económica que está basada en controlar la cantidad de oxígeno que llega a la economía, es decir, la cantidad de bolívares que permiten a la gente vivir razonablemente.
Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, quisiera referirme al punto de la inflación, porque ciertamente se reduce la aceleración del índice de precios al consumidor en el mes de marzo según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Sin embargo, la inflación anualizada sigue siendo bastante alta, por encima del 500%. Al regreso, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis que afecta a nuestro país, la economía. Nos acompaña Tamara Herrera, quien conoce perfectamente el tema, directora de Síntesis Financiera. Yo les dejaba una inquietud a propósito de la inflación y esta estrategia que ha puesto en marcha el oficialismo. Ciertamente, una inflación de 4.2% en el mes de marzo, tal y como lo arrojó el último informe del Observatorio Venezolano de Finanzas, luce baja, pero con un índice de precios de 500% anual. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué escenario tenemos por delante? ¿Sigue siendo alta la inflación en Venezuela? La escuchamos. Sí, obviamente 4,5 nos puede dar a nosotros, perdón, 4,5 es nuestra estimación, la que usted cita ahora 4,2, eso es prácticamente lo mismo. Ese es un buen resultado comparado de dónde venimos, y de dónde venimos lo indica precisamente esa inflación interanual, que lo que está midiendo es el nivel de precios de marzo contra el de marzo, perdón, casi que voy a estornudar, disculpen. De marzo a marzo. Esa es una variación interanual que está dando efectivamente esos niveles de 500%. Si se da otra tasa de cercana a 4, ese 500 va a bajar un poco. Nosotros estamos metidos en un problema, y es en la misma trampa que les digo, que para salir de la inflación es un proceso, ha sido lentísimo y está basado en una estrategia que es negativa. Y cuando le decía de cómo puede ir la inflación en el resto del año, nosotros tenemos nuestro caso base, que es el que le decía que contempla que el gobierno haga este ajuste a $30, que significa un aumento del gasto del sector público en ese mes de mayo de 450% aproximadamente, y que siga indexando esos bonos.
Esos son nuestros supuestos de esa proyección en el caso base. Los otros dos casos contemplan uno que sería más severo aún, en el cual el gobierno decide más bien no hacer ningún aumento salarial, lo cual sería, obviamente no tendría precedentes. No lo digo solo porque sea el 1 de mayo, porque en más de una ocasión no ha habido aumento salarial del salario mínimo, me refiero en el mes de mayo, cuando lo ha habido, digamos, en el mes de enero previo. Pero esta sería la primera ocasión en la historia registrada de aumentos de salario mínimo en que pasa más de un año sin que se toque al menos ese salario. Ese aumento, como sabemos, es absolutamente insuficiente para los niveles, incluso con una estabilización total de los precios. Si los precios de las cosas se quedaran donde están, bueno, ese nivel de salario no ayuda a cubrir ni siquiera la mitad, y se supone que en una familia al menos 2 personas logren trabajar. Entonces, el otro escenario, por supuesto, es un escenario que sería desbocado y sería muy negativo, que sería 2 aumentos salariales en el año, no a 30, sino a 50, y aunque siga siendo un nivel de salario mínimo absolutamente insuficiente, por supuesto que lo que pone sobre el tapete es un altísimo riesgo de llegar a, de nuevo, entrar en el territorio de la hiperinflación. Entonces, el escenario base que le digo, en la inflación de este año, esa que usted menciona, que ahora interanual está en 500, va a ir a descender a 227%, 230%. Eso es un alivio en tanto que es una desaceleración, pero esos niveles de precio, cuando tú sabes que los ingresos de ninguno de nosotros crece a esa velocidad, por supuesto, denota que seguimos en la misma trampa porque no se están acometiendo las reformas de fondo que hagan a este país atractivo para las inversiones, para el financiamiento internacional que urge en cantidades importantísimas. Así que el clamor de mayores niveles de ingresos y salarios que tienen los trabajadores ahora no solo tiene una justificación, pero además de eso debiera estar incorporado en el mensaje de la sociedad, sean los trabajadores o no, incorporado ese mensaje de recorrer los pasos necesarios para que Venezuela salga del aislamiento financiero internacional. Y se puede hacer porque está en gran medida en manos del gobierno en tomar y hacer las reformas necesarias, porque si no hubiera sanciones, esas reformas las tendría que hacer de todas maneras. Eso es lo que es importante resaltar, y eso distrae la atención de lo que es ese problema de fondo, que Venezuela, debido a las acciones y la orientación ideológica y política de los gobiernos que hemos tenido desde hace más de 20 años, es lo que ha hecho que se retraiga esa inversión y que se retraiga el financiamiento que necesita el país efectivamente para reencaminarse con tasas de crecimiento fuertes, sólidas y sostenibles, en lugar de las pequeñas tasas de crecimiento que vamos a estar viendo este año. Ahora, cuando nuestra invitada habla de los gobiernos, se refiere a, bueno, la época. Sí, hablo de los gobiernos, Chávez, el presidente Chávez y Maduro. Y Nicolás Maduro. Exactamente. Sí, que defienden el mismo modelo ideológico. Exactamente. Correcto. Ahora hay unas variantes de flexibilización en el actual gobierno que se han tomado con mucha lentitud y que tiene dentro, hablando de lo ideológico y político, a lo interno de este chavismo, tiene también una resistencia, porque dentro del chavismo hay unos que son todavía más retrógrados, llamámoslo así, en materia económica y política e ideológica, que está dándole incluso problemas en los modestos, la modesta decisión de avance. En algunos casos no es ningún modesta, yo creo que la obligación de un analista es decirlo con claridad. Ahí tienen, por ejemplo, una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que tiene la Asamblea del 2015, y otra reforma de la Asamblea de Hidrocarburos tiene la Asamblea del 2020.
Esas reformas, ambas, tienen una cantidad enorme de aspectos en común favorables. Y no sale, no camina. Y la razón por la que no camina es porque hay resistencia a lo interno del espacio chavista y hay resistencia que el gobierno no sé si lo ha afrontado, no tiene la capacidad, no tiene el coraje, no quiere crear lo que sea, pero el país se retrasa por decisiones como esa de ese ejemplo que le estoy dando. Esa reforma tiene que darse. Nosotros tenemos que tener una posición como país, un poquito una inclinación más modernizante. O sea, si alguien va a ser ideológicamente de izquierda, no tiene por qué ser de la izquierda de no sé qué siglo atrás. Y el ala de Jorge Giordani, por ejemplo. Bueno, el señor Giordani tiene una carga de responsabilidad que necesitaría usted que invitara nuevamente para decirle la gravedad de las cosas que el camino que indicó y el desmontaje de toda forma de institucionalidad que desmontó para la rendición de cuentas en este país, y un país que ya era presidencialista en exceso, pues desmontó completamente eso y lo hizo aún más presidencialista con una persona que no sabía absolutamente nada de economía como presidente y un planificador que no sabía tampoco suficiente o nada de economía, y hizo que el país entrara por un lugar donde hace muchos años estamos diciendo que no hay una rendición de cuentas, y cerca de 300 millardos, entiéndase, millardos son 9 ceros, de los cuales no hay una apropiada rendición de cuentas, y ahora estamos escandalizados porque hay 20 o 30 millardos, que es absolutamente inaceptable. Es para decir que en eso, o sea, cuando el venezolano común, aquí han banalizado tanto la palabra de los millardos, que los venezolanos estamos como acostumbrados a escucharla sin saber lo que significa, lo que se puede hacer con 1 millardo. Cuando el presidente Chávez por primera vez habló tan banalizantemente del millardito que estaba pidiendo sin pagar, y después de eso vinieron casi 300 millardos sin rendición de cuenta, y 300 millardos es algo así como 6 veces el tamaño actual de este país, para darles una idea. Eso está perdido. Y tienes que hacer las reformas institucionales que hagan que tú vuelvas a ser un país confiable y que sus instituciones sean confiables para volver a tener financiamiento, para que las empresas puedan tener financiamiento internacional y para que el país entre en el financiamiento que muchos países han entrado con programas multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, con programas que los han sacado de abajo con un sacrificio brevísimo de cara a la posibilidad de una reforma profunda y de avance. Pero aquí, por diseño, y de nuevo, allá mismo, el presidente Chávez le hicieron creer que el petróleo es infinito simplemente porque hay cantidades enormes bajo la tierra. Pero si tú no tienes la actividad ni el diseño económico para atraer las inversiones, para sacarlo, pues así estamos como estamos ahora, que es de tener una producción que podía ser de 6 millones de barriles por día, escasamente es de 700 millones de dólares, 700.000 barriles, en lugar de 6 millones. Entonces, eso se logró espantando a la inversión. Y como dijo Giordani alguna vez, apenas comenzando el gobierno, dijo, nosotros nos vamos a sacar los inversionistas a sombrerazos. Bueno, lo logró. Los expulsó. Todas las acciones fueron despreciativas por diseño explícito, porque ellos dijeron, nuestro diseño, el señor Giordani lo presentó por varios años consecutivos, y está un gráfico sacado del propio plan, donde el plan era que el sector, el Producto Interno Bruto del sector público tenía que llegar a ser más grande que el del sector privado. Así que atrofió para eso al sector privado. Y para eso se hicieron expropiaciones, para eso se pusieron controles intolerables que llegaron a llevar a la quiebra o al retiro de los inversionistas.
Así Sin que hablar, podría hablarle por horas de la gravedad de lo que es tener un equipo económico que no tenga la formación apropiada, porque la gente se cree que cuando uno dice millardos o dice Producto Interno Bruto, cuando los economistas decimos eso, cuando los economistas decimos eso, estamos diciendo cuántos millones de personas están en camino al bienestar o no. Y eso es lo que se destruyó. Cuando tú destruyes la capacidad de sostenerse de pie a cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, tú estás destruyendo la capacidad de nutrición de la población, de crecimiento, de estabilidad y de educación de la propia población. Así que en ese sentido, sí puedo decir con muchísima claridad, independientemente de que esté a favor de los cambios que tienen que hacerse con cualquier gobierno que esté en el poder, el deber de uno es decir hacia dónde deben ir las cosas. Y hasta ahora han ido muy mal y las cosas que han ido en la dirección correcta no han sido suficientes, ni con suficiente fuerza, ni con suficiente coraje para enfrentar los desafíos políticos que significa poner a Venezuela en una senda sana de crecimiento y por fin respetar un poco las condiciones del sacrificio tan prolongado que ha la población por muchísimos años y muy intensamente en estos últimos 4,5 años. tengo que hacer una breve pausa para la policía. Al regreso, quisiera al cierre un comentario de nuestra invitada acerca del tema de la corrupción de PDVSA, que no es menor. Ciertamente 20 mil millones de dólares no es poca cosa, tomando en consideración además la situación de Venezuela, el impacto que esto ha tenido internamente, que se hayan perdido, según la prensa internacional, esto no lo sabemos con certeza porque no hay transparencia en el manejo de la información, más de 20 mil millones de dólares. Al regreso yo le pediría un comentario, ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña Tamara Herrera y nos quedan un par de minutos. Antes de despedir, y yo quisiera un comentario de nuestra invitada acerca de este tema, no es menor, el impacto que ha tenido internamente para Venezuela que se perdieran estos, en teoría, 20 mil millones de dólares en cuentas por cobrar de petróleos de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. ¿Tiene el micrófono silenciado nuestra invitada? Perfecto. Gracias, disculpen. Mire, lo voy a tratar de resolver primero con una anécdota para después decir lo que es el corolario. Y yo en estas cosas me altero mucho porque son cosas fundamentales de la vida de cualquier país. Ayer conversaba con una persona chavista porque salió un artículo tratando de demostrar que había habido corrupción en el pasado y en la cuarta y en el Pleistoceno. Todas esas son formas de exculpar la corrupción que ha ocurrido o está ocurriendo o que haya ocurrido recientemente. Eso es un error grave, es estúpido y es deshonesto. Y la razón de la corrupción, cualquiera, en cualquier momento de la historia,
en cualquier lugar del planeta tiene una única y principalísima causa, que es la ausencia de rendición de cuentas. Donde no hay transparencia, se incuba el germen de la corrupción, sea una junta de condominio o nada más y nada menos que la industria generadora del 90% de los ingresos externos de un país. Entonces, aquí lo que ha habido por diseño, desde ese cambio de gobierno, que estamos hablando desde el 98, se fue desmontando y de nuevo todas las formas de toda la institucionalidad que estaba construida para rendir cuentas. Aquí los mensajes presidenciales ocurren a discreción y son solo un discurso, la información es solamente a través de cadenas de televisión, las memorias están llenas de retórica patriota y no de rendición de cuenta de los avances de la situación, y así ha sido por 2 decenios. Así que le estoy hablando a las personas que tienen menos de 30 años. En este país eso se destruyó y eso no es normal. Los países que tienen, porque el ser humano lleva consigo la facilitación que le permite corromperse si se crean las cosas. Entonces tienes un tema de educación y formación y ética moral y un entorno que lo debe facilitar, y eso es transparencia y rendición de cuentas. Y aquí todavía no sabemos, y las estadísticas no se sabe, no solo no se ha dado más información fiscal de ingresos y egresos del país, ni fiscal ni de los externos. No solo no se ha dado, sino que se ha retirado información estadística. ¿Qué inversionista o qué institución internacional le va a prestar a un país que no rinde cuenta? Tú a tu vecino no le prestas plata si tú no sabes en qué la va a usar y cómo te la va a devolver. Ese, tan sencillo como ese, es nuestro problema, y no ha habido ni el coraje ni la capacidad de hacer las reformas necesarias para volver a la transparencia necesaria para evitar corrupción y retornar a interrumpir este aislamiento de financiamiento vital que necesita Venezuela. Tamara Herrera, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Economista, directora de Síntesis Financiera. Nosotros se nos agotó todo el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. Los hechos, las personas, las ideas que te